Y Dios se había apartado de su pueblo Israel por 400 años por debido a su desobediencia, que cada vez que venía y le hablaba sobre su voluntad para dirigir a su pueblo directamente a través de los profetas, estos no hacían caso a su voluntad y terminaban matando a los profetas. Luego de 400 años, Jesús de Nazaret viene y es puesto sobre la tierra como esa profecía, esa promesa hecha realidad de reconciliar a Dios con los hombres. Pero Jesús llega a un mundo totalmente religioso. Esos mandamientos que había entregado Dios para bendición, para regular el comportamiento del hombre, para saber y separar lo bueno de lo malo y demostrar como un espejo cuál era el pecado, había sido manipulado por un pueblo totalmente fariseo, totalmente religioso. Recordemos que en aquella época se habían levantado cuatro castas de religiosos, que eran los primeros, los fariseos y los escribas; los segundos, los saduceos; los terceros, los esenios; los cuartos, los celotes. Ahora, este pueblo había tomado la dirección de la religiosidad, de la dirección de la voz de Dios allí en el pueblo. Pero Dios quería darnos más allá de la religiosidad, una palabra, porque los mandamientos y la ley viene del corazón de Dios para nosotros y es del Espíritu. Pablo, a través de su carta en Romanos 7, nos dice que no pudieron, el hombre en la carne pudo dominar, pudo cumplir la ley, pero para eso vino Jesús, y por su gracia y por su amor, siendo hombre, cumplió totalmente a cabalidad la ley, siéndose allí en el madero, maldición, para que tú y yo fuéramos libres. Y por eso ahora no podemos, la salvación no es por la ley, sino es por la gracia y por la fe. Pero Jesús, allí, cuando empezó a predicar, recordemos que empezó a predicarle a un pueblo totalmente religioso. Escuchaba la palabra de Dios, lo adoraba de boca y de labios, pero de su corazón estaba muy apartado de Dios, porque lo que escuchaba de Dios no lo ponía en práctica. Dios quiere enseñarnos, predicarnos cómo es Él y cómo es su carácter, no para que tú solamente estés en una iglesia escuchando todos los días lo mismo, sino para que tu vida cambie y cambie la de otros. Por eso Él nos dijo que teníamos que tener unas ciertas características que representaban a aquella persona que venían de un corazón totalmente sincero, porque muchos están allí en las iglesias sentados con una cara totalmente blanqueada por fuera, pero por dentro son huesos sin arrepentimientos, sepulcro blanqueado, le decía Jesús, nido de víboras. Por eso no podemos ser como los fariseos, que por fuera pretendemos ser discípulos de Jesús, pero allí en su sociedad, en sus casas, son otras personas y no dan muestra de lo que Jesús ha puesto en nosotros, su salvación. Dios nos dice que la fe sin obra es muerta. Hay una fe que muestra obras. Hay obra de los mandamientos, pero hay obra de la fe. Ahora Jesús nos habló de aquellos verdaderos convertidos y salvos, que no eran nacidos de carne, sino del Espíritu. Y Él les habló de aquellas personas allí en el monte, diciéndole que seamos luz del mundo, que seamos aquella persona, aquellos seres que dieran como ejemplo vivo de cómo eran aquellos cristianos que siguen a Jesús, sus discípulos, para poder cambiar una sociedad que está en oscuridad, que fuéramos la sal de la tierra, la sabiduría. La sal representa la sabiduría que pone Jesús cuando vienes tú allí humillado ante Él y recibes el Espíritu del Mesías,
como señal de tu salvación, tú vienes a dar de esa salvación frutos que están establecidos ahí, que son los frutos del Espíritu, como amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Son frutos que Jesús nos dijo y nos habló. No erremos, no cometamos errores, no nos engañemos a nosotros mismos. Jesús fue claro, Él dijo que todo árbol que no diera fruto sería cortado y echado al fuego eterno. Jesús nos dijo que fuéramos allí al mundo para que seamos lámparas y la sal de la tierra, sabiduría, para dirigir a los pueblos que están en oscuridad a la luz. No que fuéramos igual, que fuéramos allí a los pueblos y nos convirtiéramos en luz, en oscuridad. Era que nosotros convirtamos esa oscuridad en luz. Ahora, si tú tienes, si yo tengo la salvación, tenemos que vivir una vida totalmente sabiendo que somos pobres en el espíritu, saber que tú y yo no somos nada, que somos miserables si Dios, si Jesús y el Espíritu Santo no mora en nosotros. Igual nosotros tenemos que llorar. Bienaventurados los que lloran, porque Él nos dijo que tenemos que llorar totalmente por ese pecado que muchas veces nos ata, pero arrepentidamente venimos llorando para que seamos liberados y mansos, para que tú y yo escuchemos esta enseñanza que no es mía, que no es del mundo, sino del mismo Padre Celestial, del mismo Hijo, del Verbo hecho carne, del Espíritu Santo que se movió aquí en la tierra, para que nosotros aprendamos de Él y seamos humildes y mansos de corazón. Ese yugo de Jesús está en nosotros, y dejar esa sabiduría del mundo y tomar la sabiduría de Dios en mansedumbre como ovejas. Él nos llamó a seguirlo como ovejas, como Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas mansas. Y nos dijo que teníamos que tener hambre y sed de justicia, porque es necesario que tú y yo sepamos que la única hambre y sed que tiene el hombre la puede saciar con la palabra de Dios. No solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es necesario que tú y yo crezcamos en la palabra, en la sabiduría que es la Biblia, comerla y beberla, porque el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, yo habitaré en él y habitará en mí, porque tú te convertirás en Jesús y Jesús se convertirá en ti y te dará vida eterna, y te levantará el último día, en los días finales del juicio final. Él te dará vida eterna. Y nos dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque si Él te sanó de todo pecado, te perdonó con toda sabiduría, con toda misericordia, tú tienes que perdonar. Y si tú no perdonas a nadie, a los deudores, si tú no perdonas a aquellos que te hacen mal, Dios no te perdona. Y dijo también: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es necesario saber que todos los días tenemos que ser limpios de corazón, sin hipocresía, sin tener doble ánimo, sin estar totalmente con corazón, sabiendo que el pecado Dios lo aborrece. Y si tú pecas y practicas el pecado, no es de Dios, sino tiene un corazón limpio. Y ver con tus ojos como la lámpara de tu cuerpo, que es limpia, pura, ver todo con benevolencia, con bondad. Y por último, ser hijo de Dios. Te llamas ser hijo de Dios, pero el hijo de Dios son los pacificadores, son los que se llaman hijo de Dios, porque benditos son los pies que predican el evangelio de la paz. Los pacificadores no son esos que los de derechos humanos, no son los de la ONU, sino los predicadores, los que llevan la palabra de Jesús a todas las naciones. Benditos sean esos pies que predican y anuncian el evangelio de la paz. Pero te dice que te perseguirán, te vendrán angustia, a causa de la justicia de este evangelio, te humillarán, te calumniarán, te echarán a la cárcel,
Pero aún así, tú tienes que hasta la muerte ser fiel a Jesús, porque ahí tú demuestras la verdadera lealtad y la verdadera salvación. Dios te envía a que seamos luz del mundo, sal de la tierra, sabiduría y luz del mundo. Pero para esto, tú tienes que saber que Dios no permite que la justicia esté en nuestras manos. Airarnos contra nuestro hermano no es permitido, matar no es permitido. Si tú matas o aún odias a tu hermano, sabes que no eres todavía salvo y no eres discípulo de Jesús. Tendremos que ir a los pies y arrepentirnos cada vez que cometamos esta transgresión, arrepentirnos y no practicarlo. No permitirlo en nuestra vida. Venir en arrepentimiento genuino. Jesús nos dijo: no cometerás adulterio. Sabe que Dios aborrece el adulterio, pero Él lo lleva un poco más allá porque estamos en el Espíritu. Y el Espíritu que mora en ti, que mora en mí, en la iglesia, no te permite que tu cuerpo sea usado para la inmoralidad sexual, para la fornicación, para el adulterio, para el divorcio. Él sabe que para cuando te cases es una vez para siempre, porque de la dureza del corazón, por eso se fue dado carta del divorcio. Pero si tú das carta del divorcio y aborreces a tu esposa, y te casas otra vez, adultera, y ella adultera con el que se case. Ahora, Dios sabe cuál es el comportamiento que tú debes tener ante la sociedad para cambiarla. No es para que nosotros podamos ser más de lo mismo, de esa misma sociedad corrupta, sino que nosotros seamos un ejemplo para esa sociedad, y luz y sabiduría para los que están en oscuridad. Por eso nos dijo, la venganza no es de nosotros. La venganza está en las manos de allí, de Dios. Por eso que te dijo, si te bofetean, pon la mejilla, pon la otra mejilla. Si toman tu capa, da la otra capa. Y te dijo, ames a tus enemigos, bendecidos que os maldicen. Tú no puedes odiar a tu enemigo, amar a tu enemigo, bendecir a que os maldicen, orar porque los persiguen, y haz bien a que le haces mal. Por eso no resistamos al enemigo, y es necesario que tengamos esa comunión siempre con Dios. La oración, todo el que es salvo, porque la salvación, la gracia, la fe vino para reconciliar a Dios con los hombres, no para alejarlo, mantenerlo alejado. La oración, el ayuno, te permite esa ansia de entrar en el mundo espiritual con tu Padre que habita allí, en el mundo perfecto, en el mundo eterno, invisible de luz. El ayuno y la oración, diciéndole: Padre nuestro que estás en los cielos, santifica tu nombre, pidiéndole el pan de cada día, sabiendo que Él es nuestro único proveedor. Y aunque te afanes, sabe que Él alimenta allí a las aves del cielo, que no tienen granero y no recogen los graneros, y los lirios del campo los viste, y aún no hilan ni tejen, pero ni siquiera Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Por eso Dios nos dice que Él es nuestro proveedor. Así como proveyó a su pueblo Israel en el desierto, así nos proveerá a nosotros, cuanto más. No os preocupéis, porque todas las cosas serán dadas por añadidura. Preocupémonos por el tesoro que está en los cielos, porque si tienes tesoro en los cielos, seguro que como es en el cielo, Dios te proveerá el tesoro aquí en la tierra. Te dará también todo lo que tú le pidas, porque lo que busque, Él te lo dará, lo conseguirás. Lo que pida, Él te lo dará. Y cuando toque, Él te abrirá la puerta, aun sea así, aunque sea de medianoche, Él, aunque sea inoportuno, Él te abrirá. Y Él no te dejará solo. Él es fiel. Pero como esa casta de religiosos que escuchaban la voz de Dios, porque esta no es la voz de aquel ley de Moisés, la que te estoy diciendo, es la ley de Jesús, del Espíritu del Mesías que estaba en Él, y les dijo: procurad entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la que lleva a la perdición y muchos entran por ella, pero muy pocos consiguen la puerta estrecha. Jesús fue claro.
hermano, amigo, fue claro. Todo árbol que no da buen fruto será echado al fuego, será cortado, y el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y se ha cortado, echado al fuego, porque los frutos buenos salen del árbol bueno, y los frutos malos salen de un árbol malo. Ahora, todo árbol que dé frutos malos será cortado, echado al fuego, a la perdición, pierde tu salvación. Jesús les dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que escuche y haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso me dirán en aquella época, en aquel tiempo: Señor, Señor, no sacamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y yo le diré: no los conocí, hacedores de maldad, echaos fuera al fuego, echaos allí fuera a las nieblas. Te digo que Jesús fue muy claro. Jesús vino de allá, dejó su trono y vino, y la primera palabra que dijo a su pueblo reunido cuando vio una gran multitud fue esta, siendo Dios aquí manifestado en la tierra. Y les dijo: escuchen estas palabras y sean como un hombre prudente que edificó en la roca, y vinieron tempestades, y vinieron toda clase de tormenta, y no fue derribada. Pero no sean como aquel hombre imprudente, que vinieron tormenta y tempestades y terremotos, y la casa fue derribada, y fue grande la ruina. Ten conciencia que Dios nos envió como sus discípulos. Si tienes la salvación, esa salvación, esa gracia, esa fe, no es para que tú justifiques tu pecado, porque Él te justificó tu pecado antes, porque veníamos de un mundo totalmente que no conocíamos a Dios, y la deuda que teníamos del pecado era grande, y Él te perdonó. Pero la gracia y la fe no es justificación para pecar. En Romanos 7 te dice que Pablo, cuando habla de Romanos 7, te dice que él estaba entristecido porque no podía cumplir totalmente esos mandamientos en sí. Y aunque él pensaba hacer lo bueno, terminaba haciendo lo malo, porque los mandamientos eran espíritu y vivimos en la carne. Pero la gracia y la fe nos dio algo muy grande que no tenían esos fariseos, no tenían los judíos, no lo tenía Pablo. Pero Pablo agradece en Romanos 8 que por la gracia de Dios se nos dio un espíritu, un poder mucho más allá de la oscuridad y del pecado que habita en ti, en la carne, en el mundo, en Satanás. Y fue vencido a través del Espíritu del Mesías que vive en nosotros y nos permite vencer el pecado en la carne. No pisemos la sangre de Jesús al cometer deliberadamente pecado. Podemos pecar porque somos débiles, es cierto. Pero cuando tú practicas el pecado consciente y deliberadamente, conociendo a Jesús y su palabra, porque hay pecado de muerte. Indudablemente, dice Pablo en su carta a Romanos 8, esa carta de Romanos 7:8 que le gusta mucho a usarla para poder justificar tu pecado cometido conscientemente. Él te dice que todo el que practique el pecado va directamente a la perdición en cualquier momento, y el que anda en la carne nunca fue salvo, porque la carne no agrada a Dios, y los que están en la carne no están con Dios, y el Espíritu del Mesías no está en ustedes. Ahora, busquemos, procuremos el Espíritu del Mesías por la gracia y la fe. La gracia y la fe te da un tesoro que aún los judíos no tenían, un reino abierto, y te hace coheredero de la gracia de Dios, del trono de Dios. Te hace entrar totalmente
con toda libertad a ese trono, a ese reino de los cielos en esplendor, para que su poder se haga totalmente tangible y visible ante tus ojos aquí en la tierra. Y ese es el reino de los cielos aquí en la tierra. Tú lo puedes hacer, pero aborrece lo que aborrece el Mesías, aborrece el pecado, aborrece la carne, aborrece el mundo, aborrece las obras de Satanás, y verás cómo Dios te llama hijo, y verás el trono de Dios en todo su esplendor.